El señor Gonzalo Moreno está al mando del control técnico. Mi nombre es Ariani Valle, soy conductora y productora de este espacio. Hoy tenemos pues invitados de lujo, tenemos al profesor Vladimiro Mujica, con quien vamos a estar hablando más adelante, porque recientemente, la semana pasada, fue el Día del Refugiado. El fin de semana pues tuvimos ciertas actividades y bueno, la situación de los refugiados venezolanos, como siempre, es de notar y es un tema digno de estudiar, por supuesto. Y más adelante, al final de este programa, estaremos conversando vía telefónica con Pablo García, conectado desde la Florida, periodista deportivo, por supuesto, para darnos el reporte de lo que fue la primera semana de la Copa América. Como siempre, en algún momento estaremos escuchando la agenda de la semana a cargo de Rutlin Bassin de Que hay pa' hoy, Arizona. Pero a esta hora, 9 de la mañana, con 5 minutos, recordándoles que estamos pues en esta vitrina de la latinidad y que tenemos por premisa esta de que en la medida en la que nosotros pues podamos comprender de dónde venimos, cuáles son nuestras realidades, qué es lo que nos duele, a todos y cada uno, de esa manera podemos coexistir mejor, de esa manera podemos trabajar mejor en comunidad y echar hacia adelante, que es lo que nosotros estamos buscando definitivamente cuando venimos a hacer vida en este país. Bien, vámonos entonces con el panorama latino. Panorama latino. Y comenzamos este recorrido en Colombia que vivió el pasado viernes y ya lo habíamos mencionado hace 2 o 3 semanas, atentados en el Valle del Cauca, en Colombia. Pues este viernes una violenta jornada de atentados terroristas dejó 3 personas fallecidas, entre ellos 2 policías, en tanto que otras 13 personas resultaron heridas en el norte y en el suroeste del país. El hecho más grave ocurrió en la localidad de Taminango, en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, en donde fue accionado un carro bomba en las cercanías de una estación de policía. Allí murieron un policía y una mujer, mientras que otras 6 personas resultaron heridas por la fuerza de la explosión, que causó daños en puertas y ventanas de edificaciones cercanas a la estación policial. Además, un policía fue asesinado y un subteniente resultó herido en un ataque ocurrido en Curumaní, en el departamento del César. Las autoridades, por supuesto, investigan la autoría de los ataques, sospechando del Frente Franco Benavides de las disidencias de las FARC. En respuesta, el presidente Petro y el ministro de Defensa, Iván Velázquez, lanzaron la estrategia Misión Cauca para fortalecer la seguridad en la región suroeste del país. La defensa del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha solicitado a la Corte Federal en Nueva York que le imponga una condena máxima de 40 años de prisión por narcotráfico y otros delitos, en lugar de la cadena perpetua que enfrenta. Hernández, declarado culpable en marzo por un jurado, sostiene su inocencia y argumenta que las acusaciones provienen de narcotraficantes vengativos. Su abogado Renato Stabile presentó un documento detallado al juez Kevin Castle, afirmando que una sentencia de 40 años cumpliría los objetivos de la justicia. Hernández también ha acusado al sistema judicial de errores e injusticia en su caso. Nos vamos ahora a Ecuador, en nuestro panorama noticioso, donde el gobierno anunció el pasado martes un aumento del precio de la gasolina extra en más del 10%, como parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional para reducir los subsidios estatales, elevando el precio de 2.46 dólares a 2.72 por galón. Esta medida ha sido rechazada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, que calificó esta medida de neoliberal y expresó su derecho a la resistencia. Además, Ecuador enfrenta una crisis energética con nuevos racionamientos de electricidad tras un apagón masivo debido al cierre temporal de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair por problemas con sedimentos y escombros en el río Coca. El país ha sufrido cortes de energía extensos, con el último apagón afectando
afectando a más de 17 millones de personas. Ecuador que está prácticamente ahorita en guerra contra el narcotráfico. El Congreso brasileño ha decidido suspender durante 6 meses una controvertida propuesta de ley que buscaba equiparar el aborto legal con el homicidio tras una ola de protestas y críticas. La iniciativa, que preveía penas de hasta 20 años de cárcel para mujeres que abortaran después de la semana 22, generó una fuerte oposición, especialmente por su impacto en menores víctimas de violación. La medida provocó manifestaciones masivas bajo el lema "Una niña no es una madre". El presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira, anunció la pausa del debate después de la indignación pública y la presión de los movimientos feministas, así como de sectores progresistas. Por supuesto, aunque no son noticias directas del centro y de Sudamérica, no podemos dejar de mencionar porque afectan definitivamente a los latinos viviendo aquí o queriendo hacer vida aquí, las medidas migratorias anunciadas el pasado martes por el presidente Joe Biden, destacando que el Departamento de Seguridad Nacional garantizará que los ciudadanos estadounidenses con cónyuges e hijos no ciudadanos puedan mantenerse unidos con su familia al cumplir, por supuesto, con ciertas condiciones, así como permitirá que las personas, incluidos los beneficiarios de DACA y otros Dreamers que hayan obtenido un título en una institución de educación superior estadounidense acreditada, pues hayan recibido una oferta de empleo de un empleador estadounidense en un campo relacionado con su título, pues reciban visas de trabajo de forma más rápida y segura. En tal sentido, el otro candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, prometió en su intervención como invitado en el podcast All In del jueves pasado otorgar residencia permanente a los extranjeros que se gradúen de universidades de aquí de los Estados Unidos, afirmando que deberían recibir una green card junto con su diploma. Esta propuesta contrasta con su habitual retórica anti-inmigración y su plan de realizar la mayor deportación de la historia en los Estados Unidos si es reelegido. Trump destacó la necesidad de retener a personas altamente capacitadas para contribuir al país, mientras su campaña aclaró que los graduados serían rigurosamente examinados para excluir a individuos considerados como peligrosos. Y en nuestro segmento de comentarios aquí en el chat del Facebook le vamos a estar compartiendo pues el link al YouTube que los lleve entonces a este podcast en el que estuvo Trump participando como invitado. Intensas lluvias en Cuba han causado graves inundaciones y derrumbes, afectando especialmente a varias zonas de La Habana, donde el agua ha superado el metro de altura en algunos lugares. Las precipitaciones han provocado al menos 19 colapsos de viviendas y edificios, dejando un saldo de una persona fallecida y varios heridos. La acumulación de basura ha empeorado la situación, bloqueando desagües y agravando las inundaciones. Y aumenta la preocupación de brotes endémicos a causa de los mosquitos que se reproducen en aguas estancadas. Las autoridades y servicios de emergencia trabajan para despejar las vías y garantizar el drenaje, mientras instan a la población a permanecer en lugares seguros. Bueno, y esto debería ser parte de un segmento que recientemente inauguramos o estrenamos aquí en Pendiente Mi Gente, que es Se Dice en las Redes, ¿no? Y esta noticia ha impactado definitivamente las plataformas sociales desde ayer. Encontramos un reporte en CNN que lo corrobora, y es que el cantante y compositor español Alejandro Sanz mostró en el día de ayer domingo su apoyo a la líder opositora venezolana María Corina Machado a través de un mensaje en sus redes sociales. Yo vi el post en el ex. Dice: hay nombres que son llaves capaces de abrir las puertas a un futuro esperanzador, escribió Sainz en su cuenta de ex o antiguamente Twitter, al compartir una entrevista que Machado ofreció a un diario español en la que habla, entre otros temas, sobre el rol de las mujeres en la vida política actual de Venezuela y su participación en la campaña electoral para las venideras presidenciales que tendrán lugar el 28 de julio.
Machado agradeció el apoyo del artista español con un mensaje también en su cuenta de X. Alejandro, no te imaginas lo que valoramos tu respaldo en estas horas decisivas para el futuro de los venezolanos. Siempre recordaremos cómo nos has acompañado a lo largo de estos duros años. Alejandro Sanz, pues ya sabemos, ha sido crítico con la situación que vive Venezuela y se ha pronunciado en otras oportunidades a favor de la oposición venezolana. Recordemos que en febrero 2019 pues participó junto a otros artistas de distintos países en el concierto Venezuela 8 Live en la ciudad colombiana de Cúcuta, con mensajes a favor de la libertad y de esperanza hacia el país caribeño. Ajá, sí está el señor Gonzalo, tumbando todo, tumbando todo. Muy bien. Es tanto lo que acontece en nuestros países que, bueno, el espacio a veces se nos hace pequeño para entrar a profundidad en estos temas bueno, mi ofrecimiento es el de ir poco a poco profundizando en ellos. Muchas veces se nos quedan por fuera las noticias, por eso queremos recordarles que en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, dependiente mi gente, usted puede encontrar pues más titulares y noticias relacionadas con el acontecer de nuestros países. Recuerda que este espacio es una vitrina a la latinidad en Arizona. Tú nos puedes compartir tu opinión, nos puedes compartir también tus eventos si estás organizando eventos comunitarios, los temas de los que necesitas saber a través de pendientemigente@gmail.com. 9 de la mañana, 17 minutos. Seguimos aquí en Pendiente. Mi gente, esta ventana, esta vitrina latina aquí en el Valle del Sol. Recordándoles pues que estamos compartiendo a través de las diferentes plataformas de la Onda 1190, además de las ondas hercianas. También estamos en el Facebook en vivo y lo invitamos a ustedes a conectarse. De esa manera puede participar en las conversaciones que vamos a tener a partir de este momento. Usted a través de su comentario pues puede hacer sus preguntas, puede enviar sus saludos también, puede agregar sus comentarios. Es muy importante para nosotros. También estamos compartiendo a través de X, antiguamente Twitter, a través del YouTube de la Onda 1190 y por supuesto a través de las plataformas dependiente mi gente. El sábado pasado en el Gateway Community College, sí señor, tuvimos pues una vez más la conmemoración de lo que es el Día de Refugiados a cargo de esta organización que se llama World Refugee Day. Donde pues se dieron citas, representaciones de diversos países cuya población pues en gran número y en gran porcentaje es denominada pues personas que son refugiadas. Del portal web de ACNUR, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, y esto es una actualización hasta septiembre del 2023, pues se dice que, y en este caso voy a hablar del tema Venezuela, porque es de lo que nos viene a conversar nuestro invitado en el día de hoy. Más de 7.7 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. La mayoría, que son más de 6.5 millones de personas, han sido acogidas por países de América Latina y el Caribe. Más de 1 millón de solicitantes de asilo de Venezuela hay en el mundo. Más de 230.000 personas de Venezuela son reconocidas como refugiados. El profesor Vladimiro Mujica, pues representante de Casa Venezuela Arizona como secretario adjunto y además del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, pues estuvo allí y además pues ha venido también estudiando, reconociendo, identificando pues las oportunidades de poder ayudar, por no decir solucionar de alguna forma esta problemática que está haciendo que tantos venezolanos valiosos estén buscando refugio en otros lugares del mundo. Bienvenido, profesor. Gracias, Ariani, por la invitación. Vamos a comenzar hablando, profe, de qué es lo que se conoce o a quién se le conoce como un refugiado. ¿Qué características debe tener la persona para ser denominada de esta manera? Bueno, mira, primero gracias por esa pregunta inicial, porque es un tema muy importante poder diferenciar refugiados, migrantes, asilados, porque cada una de estas categorías corresponde a distintas
trayectorias vitales por un lado y por otro lado reconocimientos internacionales que se dan en esta materia. Lo primero que vale la pena destacar es que el Día del Refugiado se lo hace, el primero fue, la primera vez que se lo celebró fue el 20 de junio de Ujú, 2001, ujú, conmemorando una resolución de las Naciones Unidas sobre el tema de los refugiados precisamente. Entonces, vale la pena que la Convención de Refugiados de 1951 es, lo voy a leer porque es especialmente interesante, ya voy de vuelta con la pero pregunta no que se tú me me aleje hiciste. del No, micrófono. no me alejo, Ajá. aquí voy. Fíjate, la Convención esta de 1951 contiene un número de derechos y también las obligaciones de los refugiados, pero yo lo voy a leer para que nos demos cuenta Ujú, de cómo la comparación entre lo que dice la resolución de las Naciones Unidas, la Convención de 1951, y lo que estamos viviendo en este momento en el mundo difiere. Entonces, los derechos contenidos en la Convención de 1951 incluyen el derecho a no ser expulsado excepto bajo ciertas condiciones definidas estrictamente, el derecho a no ser castigado por entrada ilegal en el territorio de un país ujú, que forme parte de la convención, ujú, el derecho a trabajar, el derecho a tener vivienda, el derecho a educación, el derecho a tener asistencia pública, el derecho a la libertad de religión, el derecho de acceso a las cortes de ley, el derecho a la libertad de movimiento dentro del territorio donde está y el derecho a que se le expida un documento de identidad o documento de viaje. Cuando uno ve esto y ve lo que ocurre en muchos países, recordemos que el, el país que tiene un número mayor de refugiados es Turquía, no porque sean turcos, sino porque Turquía llegó a un arreglo con la Unión Europea para tomar a los refugiados sirios. mm, Entonces, Siria, Afganistán y Ucrania, de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, eh, a estos tres países corresponde la mayor cantidad de, bueno, tenemos 120 millones de desplazados más, 140 millones probablemente de desplazados por diversas razones, de los cuales alrededor de 30 y 35 millones caen bajo la categoría de refugiados. Entonces eso quiere decir que es un problema de mucha envergadura internacionalmente y dentro de esta categoría de refugiados, como lo dice precisamente la Declaración de las Naciones Unidas también, es uno de los sectores más vulnerables de la población. Ahora, de vuelta para la pregunta que tú me hiciste. Nosotros en Casa Venezuela Arizona, esta es una organización, bueno, tú también eres uno de los ujú, directores, es una organización que hemos tratado de mantener un espectro amplio de actividades que van desde la preservación de la memoria histórica de Venezuela, actividades culturales, una escuela de 4, etcétera, hasta involucrarnos en los derechos políticos y ciudadanos de los venezolanos que están en la diáspora en los Estados Unidos. Y ahora está este otro tema que nos exige participación, nos exige que nos involucremos y hay que responder con mucha humildad, que está dentro de las cosas que queremos hacer, pero no está dentro de las cosas en las cuales hemos sido más activos, porque bueno, ujú, terminan por ser muchos problemas. Entonces hay que aproximar este tema de los refugiados como una gran preocupación que tenemos, un gran dolor, pero tenemos que reconocer que nos faltan muchas cosas por hacer. Entonces, de todas maneras, el haber sido invitados a este evento del sábado, en buena parte mediado por una exdirector de Casa Venezuela, que es Francisca Gili, que ha tenido una actividad muy importante eh, bajo el umbral, bajo el paraguas más bien, de la Iglesia Luterana. Nosotros pues asistimos, como digo, con una mezcla de entusiasmo no es la palabra adecuada, compromiso con lo ujú, que esto significa y a su vez humildad, porque somos una organización pequeña y cuando uno ve allí lo que tenían los ucranianos o lo que tenían otros países, termina por uno venirle pues este sentimiento de preocupación y humildad. Entonces ujú, lo quiero destacar porque es muy importante. Entonces, nosotros, tanto desde Casa Venezuela como desde el otro movimiento, el Movimiento Ciudadano Venezolano en el Mundo, tenemos esta preocupación y a su vez
esto hay que verlo en el contexto de que la crisis de migración de Venezuela tiene un origen muy particular, que es el desastre del régimen venezolano, del gobierno primero de Chávez y luego de Maduro. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de tratar de entrarle al tema de los refugiados, los que están buscando asilo o los migrantes en general, tenemos que reconocer inmediatamente que el origen de la crisis venezolana es un fracaso de un modelo político y económico que ha hecho salir de Venezuela. Los números de ACNUR están un poco por debajo de los nuevos estimados. Ujú. Ya vamos por 8,5 millones de venezolanos que han salido. Entre ellos están gente, tú, mucha otra gente que está acá, que tiene trabajo, tiene residencia, y están estos otros grupos mucho más vulnerables que también nos tienen que preocupar de manera muy especial. Sí, cuando usted menciona su preocupación, claro, y que viene desde la organización, es porque para atender estas problemáticas, pues se requiere, vamos a decir que infraestructura, estructura en primera instancia, pues y una serie de recursos que, bueno, que hay que buscarlos, hay que conseguirlos, hay que ver de qué manera se canaliza. Porque ¿qué necesita? O vamos a decir, cuando usted hace la comparativa con otras representaciones que estuvieron el sábado en el evento, ¿cómo las vio? ¿Qué es lo que tienen esas organizaciones de las cuales pues nosotros estamos invitados a aprender? Es una excelente pregunta. Yo creo, mira, si uno se fija acá bueno, en el póster del Día Mundial del Refugiado en 2024, entonces ve, por supuesto, que está la organización que tú mencionaste, bueno, el Día del Refugiado, están una serie de organizaciones del estado de Arizona, Ujú, entre ellos la Oficina de Refugiados y Soporte de Inmigrantes, y luego hay una serie de voluntarios que participaron acá, Blue Cross and Blue Shield of Arizona, Health Choice, ICNA Relief, Friendly House, eh, Welcome to America, Grass Solutions, the Narva Institute, the Lutheran Social Service of the Southwest, Catholic Charities, and ASU Education for Humanity. ujú. Entonces, y por supuesto la ciudad de Phoenix, que no es un voluntario, es uno de los organizadores y puso recursos, y ahí estaba gente, fue el acto y habían tanto gente cercano a la legislatura de Arizona como gente cercana a la oficina de la ciudad. Entonces, ¿qué tenemos que aprender nosotros? En primer lugar, nosotros tenemos que aprender a proponer proyectos de asistencia e involucrarnos mucho más en todo cosas que hemos discutido en otro momento, que son iniciativas para promover la incorporación de refugiados, inmigrantes, etcétera, a la sociedad norteamericana. Ujú, Todo esto que tiene que ver con iniciativas de emprendimiento que permitan entonces, porque es un problema muy delicado, tú tienes que abrir oportunidades, primero los tienes que proteger, porque cuando la tragedia de gente que cruzó, por ejemplo, la selva del Darién, cuando los Estados Unidos hace un poco más de un año tomó la resolución, que no voy a discutir, perfectamente entendible desde el punto de vista de una nación que toma una decisión respecto a sus fronteras, de decir los refugiados, los que vengan buscando asilo en cualquier condición, venezolanos, los vamos a devolver a México. Eso prácticamente de la noche a la mañana creó una crisis donde habían alrededor de 60,000, en el momento en que se tomó la decisión, venezolanos completamente en el vacío, en el limbo, entre la selva del Darién, que separa a Colombia con Panamá, y la frontera sur de los Estados Unidos, sin posibilidad de entrar a los Estados Unidos y en condiciones muy precarias en México. Ya vimos lo que pasó en la cárcel ujú, de Juárez y hay otros ujú. episodios, no son los únicos. De modo pues que uno tenía todo este tren de gente, eh, entre otras cosas, participando, siendo transportadas en, la, en el tren que los mexicanos bautizaron La Bestia. La Bestia es un tren de carga en cuyo techo viajan miles de inmigrantes, refugiados, lo que sea, desde la frontera sur de México con Centroamérica hasta la frontera sur de los Estados Unidos.
Sí, nosotros vamos a ir a una pausa comercial aquí de la estación y al regreso pues vamos a seguir conversando con el profesor Vladimiro Mujica sobre este sensible tema que nos atañe definitivamente a todos los que hacemos vida aquí en Phoenix, en Arizona, en los Estados Unidos. Ya venimos. 9 de la mañana con 33 minutos. Les recordamos que están a su disposición pues nuestras plataformas online para que usted forme parte de esta conversación. En estos momentos pues estamos aquí en el estudio con el profesor Vladimiro Mujica representando a Casa Venezuela Arizona y esta organización civil Venezolanos en el Mundo. Es un movimiento que recientemente pues reunió a representantes de las organizaciones venezolanas en un evento bueno, de suma importancia en Washington. Háblenos al respecto, profesor, de cuál fue pues la participación de Casa Venezuela Arizona y bueno, y lo que se logró en Sí, ese evento. bueno, ese era un evento originalmente limitado a las casas de Venezuela en los Estados Unidos, que son decenas de organizaciones. Pero después de mucho discutirlo, porque lo que se pretendía en ese evento era solamente tocar el tema de los proyectos de legislación que están pendientes en el Congreso norteamericano para protección de los venezolanos, el parole, el humanitarian parole y otros instrumentos. Finalmente se lo logró transformar en un evento de organizaciones de la diáspora venezolana en los Estados Unidos. Entonces fueron otras organizaciones, aparte de las Casas de Venezuela, y ahí hubo prácticamente todas las sesiones se hicieron en los edificios del Capitolio Federal, y hubo un contacto importante con legisladores que están promoviendo iniciativas, entre ellas María Elvira Salazar y otros, que están promoviendo iniciativas para protección de los venezolanos. Pero nosotros insistimos en que estas iniciativas no tenían que verse solamente para los efectos de protección de los venezolanos, sino de todos los latinoamericanos y en general de todas las personas que tratan de venir a este país para tratar de rehacer su vida. Y entonces se logró darle un contenido mucho más general y también se logró que se discutiera en el evento todo lo que tiene que ver con la situación política en Venezuela. Y nosotros insistimos muchísimo en que en ese contexto también se llevara el mensaje de que cualquier actuación de los venezolanos tenía que tener una visión bipartidista. Es decir, porque los venezolanos tienen su preferencia. Unos prefieren el Partido Republicano, otros los que tienen doble nacionalidad, por lo que tenemos. Pero esa separación no puede aparecer cuando se discute el tema de Venezuela, porque entonces tú lo transformas en un problema intratable, porque entonces se tropieza con los intereses políticos de cada partido. Y bueno, no es ningún misterio, no es ningún secreto que la situación de inmigrantes, algunos de ellos ilegales, un tema que es especialmente traumático para nosotros, que es la criminalidad asociada con grupos minoritarios de inmigrantes venezolanos, pero que existen inmigrantes venezolanos acusados ahora recientemente, uno en Texas de asesinatos, otros en Chicago, otros en Nueva York, otros en Miami. Eso, por supuesto, son minorías, pero son minorías que a los efectos de la visión de la gente sobre la inmigración son unas minorías hipertóxicas. Sí. Porque entonces la gente ve a un venezolano involucrado en un acto criminal y entonces dice, los venezolanos vienen a este país a portarse como criminales. Y eso es un problema, pero hay que enfrentarlo con los medios, con las redes, con programas como el tuyo, de manera tal que uno pueda diferenciar. Uno no está defendiendo en absoluto que se les permita a esos venezolanos, que alguna gente llama irónicamente los hijos de Chávez, toda la banda porque no conocieron ninguna otra cosa y salieron del país, muchos de ellos empujados a salir precisamente por el régimen para causar problemas, primero en Colombia, luego en los Estados Unidos, después en Chile. Es decir, es una historia sumamente oscura, pero de vuelta al asunto de Washington, ese evento de Washington fue todo un éxito. Y bueno, se le dieron reconocimientos a varios venezolanos, etcétera, pero se lo logró, como te dije, transformar de un evento
primariamente orientado puramente al tema de los proyectos de legislación, a una discusión mucho más amplia sobre lo que significa la situación de Venezuela. ¿Qué significa la situación de Venezuela? Bueno, en este momento la situación de Venezuela significa que, uno, que Venezuela difícilmente puede salir sola del conflicto donde está metido, porque hay intereses muy importantes de Cuba, de Irán, de Rusia, de China, que tienen un peso, y por supuesto también de Nicaragua, que tienen un peso en toda la política venezolana. Luego, por otro lado, Venezuela está fracturada en una situación en la cual la integridad del país está comprometida por la aparición de bandas criminales, que son mitad bandas criminales, mitad asociaciones con guerrilleros colombianos, mitad asociaciones con gente de otros países. Entonces, el tema de Venezuela requiere, para salir del sitio donde estamos, requiere, aparte del entusiasmo prácticamente devocional que hemos visto en relación a María Corina Machado, porque eso es lo que uno siente cuando ve, bueno, cosas como la que escribe Alejandro Sanz, pero también el fervor, porque es que no hay otra palabra, el fervor que se aprecia en las visitas de María Corina a muchas partes de Venezuela, para transformar ese fervor en un movimiento político que sea capaz de obligar al régimen de Maduro a respetar los resultados de las elecciones y a no hacer más trampas de las que ya han hecho, porque ese es un departamento, ese requeriría otro programa. Otro programa con Varios capítulos. Pero digamos, entonces está el punto de que el 28 de julio vienen unas elecciones, y ese 28 de julio, para transformarlo, para que ese fervor popular se transforme realmente en una decisión del pueblo venezolano, faltan todavía muchas cosas, porque el régimen sigue jugando cartas que tienen que ver con el registro electoral, que tienen que ver con la posición de los militares, etc. Entonces, ¿y el voto del venezolano en el exterior? Bueno, ese es un drama especial, te lo resumo de la siguiente manera. El registro electoral venezolano que acaba de publicar el Consejo Nacional Electoral tiene más o menos 21 millones de ciudadanos. De esos 21 millones de ciudadanos, alrededor de los 8 millones que están en la diáspora, más o menos 4 millones y medio podrían tener derecho a votar, porque ya están registrados, solamente que no lograron actualizar su información en el registro. Eso quiere decir que de los 21 millones hay que restarle 4 millones y medio para llegar a 17, 16 y pico. De esos 4 millones que tienen derecho a votar, solamente 63,000, de 4 millones y medio, 63,000 van a poder ejercer su voto, el derecho al voto. Porque son solamente esos 63,000 los que aparecen con la dirección actualizada. Todos están en el registro de los 21 millones. De ellos, 4 millones y medio podrían, teóricamente, tienen el derecho a votar, pero de ellos solamente 60,000. O sea que para los efectos prácticos, la diáspora no tiene ninguna injerencia real en la votación de Venezuela. Sin embargo, tiene una injerencia muy importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista de precisar su protesta, de hacer sentir lo que es una violación de los derechos humanos, porque lo que hemos llamado el apartheid, la exclusión contra la diáspora, eso está especificado en los derechos humanos, cuando tú le impides a ciudadanos de un país ejercer sus derechos políticos. Eso es un derecho humano, está en la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces nosotros lo hemos estado avanzando de esa manera. Entonces eso entra en conexión con las primeras cosas que yo estaba tocando. Tú tienes el tema de los refugiados, ¿verdad? Pero luego tienes el tema de los derechos políticos de la diáspora. Son dos criaturas distintas, y tu organización, la mía, tiene un deber de actuar en las dos direcciones. Sí. Lo hemos ejercido con cierta... Sí, en la medida de las posibilidades. En la medida de las posibilidades, pero tenemos la obligación de ir mucho más allá. Sí. Bueno, y de eso se trata, precisamente. Muchísimas gracias, profesor Vladimiro, por acompañarnos en esta mañana aquí en Pendiente Mi Gente. Así como el profesor vino a hablar pues de la situación de Venezuela, esperamos que ustedes también se sientan pues parte de este programa y vengan a hablarnos de la situación de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Uruguay, de Argentina, de todos los países de Centroamérica. Vengan aquí pues a exponer y hablar de nuestras realidades, que definitivamente incide en lo que nosotros pues estamos haciendo hoy aquí. Vamos a irnos antes del corte comercial con la agenda de la semana a cargo de la señorita Ruthlyn Bassin con ¿Qué hay pa' hoy, Arizona? ¿Qué hay pa'
hoy, Arizona. Mi gente dependiente, mi gente, soy Rudra Almacén de ¿Qué hay para hoy? Y esto es lo que hay para esta semana. La WC Préstamos brinda asesoramientos, capacitación y asistencia para hacer crecer o iniciar una empresa, y esta semana ofrece estos eventos. Hoy de 5:30 a 7:30, Builder Academy. Mañana 25, desde las 10 de la mañana a 11 de la mañana, orientación para préstamos WC. Recursos Humanos, 27 de junio, desde las 12 del mediodía a 1 p.m. A nuestra gente de Tucson, más específicos a nuestros pequeños de la casa, el Museo de los Niños Tucson ofrece diversión educativa con exhibición y actividades únicas e interactivas. Horario de verano, de lunes a viernes, 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos, 10 de la mañana a 5 p.m. Dirección 200 Sur, Sexta Avenida. Olimpiadas en la librería. En honor a las Olimpiadas de verano, ven y compite con este tema. Este viernes a la 1 p.m, evento gratuito en 10101 Norte, 90 Calle, Scottsdale. La Librería Pública de Mesa estará presentando este sábado 29, de 6 de la tarde a 8 p.m, Mini Golf on the Go. Únanse para jugar al mini golf fuera del horario. Tendrán 18 hoyos dentro de la biblioteca para edades de 12 a 18 años. Y con esta nota me despido. Nos vemos por en medio de la calle. Para pendiente, mi gente, soy Rubén Macín. Brindemos por nuestra cultura, nuestra música y nuestra alegría. Llévatelo. 9 de la mañana, 47 minutos. Esto es Pendiente, mi gente, en un episodio que definitivamente nos invita a ponernos la mano en el corazón y a sentirnos bueno, no estamos ajenos a estas realidades y que muchas veces nosotros vemos a las personas, nos cruzamos en la calle con ellos, conversamos con ellos y no sabemos por todo lo que han atravesado. Entonces, es muy importante y es una de las misiones de este espacio aquí en la Onda 1190, y dependiente mi gente, el de pues recoger ese sentimiento de crear estos espacios de discusión y de información para que nosotros podamos comprender nuestras problemáticas, de dónde venimos, qué es lo que nos está pasando, por qué de repente reaccionamos de cierta manera, por qué de repente estamos buscando ciertas cosas. Entonces, bueno, aquí lo tenemos y el espacio está abierto para usted también, de Latinoamérica, haciendo vida aquí en los Estados Unidos, especialmente pues en el Valle del Sol, aquí en Phoenix, Arizona. A esta hora de la mañana pues vamos a subir un poquito el tono de nuestra conversación y hablar de un tema que definitivamente nos apasiona a todos, incluyendo hasta el que no juegue fútbol o hasta el que no esté muy relacionado, porque la pasión por el deporte pues es algo que definitivamente nos une también a los latinos y al mundo entero. Para hablarnos de esta primera semana de lo que fue la Copa América, está con nosotros, nuevamente con nosotros, y muy agradecida de recibir a Pablo García, conectado telefónicamente desde Florida. Pablo ha estado pues siguiendo muy de cerca los partidos de la Copa América. Bienvenido, Pablito. Un gusto, Ariani, siempre, bueno, reencontrarme contigo. Y sí, efectivamente, pues esta es una gran Copa América, y cuando digo gran Copa América no me refiero solamente a lo que hemos visto en la cancha, sino también a la extensión, a lo que abarca, porque se juega desde Miami hasta Los Ángeles o hasta San Francisco, y va por todos los Estados Unidos. De hecho, muy atentos, el viernes será el primer partido allá en Arizona, en el State Farm Stadium, el estadio de la Universidad de Phoenix, en Arizona, donde jugará Colombia contra Costa Rica. Pero antes, la selección colombiana se estrenará esta noche en el torneo continental. Lo hará en Houston, jugando su primer partido de esta Copa América 2024.
Y también se estrena Brasil, además, que eso también es muy importante, se estrena Brasil contra la selección de Costa Rica, Colombia lo hará contra Paraguay, partido bastante interesante, los dos, de hecho, para ver esta noche. Pero antes, y si nos retrotraemos al inicio, a la inauguración del torneo, desde el jueves, Argentina pasó un susto, pero al final de cuentas terminó ganando muy bien su partido por 2-0 a la selección de Canadá, que le puso pelea, que la hizo sudar más de lo que se esperaba. El equipo canadiense se plantó muy bien y le hizo un gran partido a la campeona de América y del mundo. Luego el viernes jugaron el Clásico del Pacífico, Chile y Perú, que empataron sin goles, probablemente en el que probablemente sea el juego más flojito de todos los que hemos visto hasta ahora en la Copa América, donde quizá el gran atractivo fue ver la presencia de Claudio Bravo en el arco chileno y de Paolo Guerrero jugando para la selección peruana, estos eternos futbolistas que, bueno, que todavía no se retiran de sus selecciones. Por otro lado, el sábado jugó Venezuela contra la selección de Ecuador, le tocó venir de atrás a la Vinotinto y terminó ganando un partido que se le complicó, que terminó venciendo, en el que terminó venciendo por 2-1 a esta brava selección ecuatoriana que jugó realmente muy bien durante el primer tiempo, pero que después se quedó sin piernas al estar jugando ya con uno menos, y Venezuela muy bien porque pudo darle la vuelta a un resultado que le era adverso a pesar de estar en una situación favorable, ¿no? Jugando con uno más. Luego ya también podríamos hablar del partido que cerró justamente ese grupo, que es el de la selección de México, que terminó ganando, pasando un mal rato también contra una Jamaica que es muy física, que le puso pelea, que le anularon un penalti a través del VAR, pero que finalmente pues terminó ganando México, aunque sufrió la baja de su mejor futbolista en esta Copa, Edson Álvarez, el jugador del fútbol de Inglaterra, de la Premier League, que ya no estará más en el torneo. Y ayer jugó también la selección de los Estados Unidos, ganó por 2-0, enfrentándose a la selección de Bolivia, con un muy buen primer tiempo del equipo dirigido por Greg Berhalter. Y ya en Miami, justamente para cerrar esa jornada dominical, Uruguay terminó venciendo por 3-1 a Panamá. Uruguay jugó un primer tiempo fantástico, de muy alto nivel, y luego ya en el segundo tiempo Panamá apretó las cosas, le hizo mejor partido, planteó mejor el encuentro y complicó a un Uruguay que terminó resolviendo todo sobre el final del partido. Insisto, pendientes en Arizona porque el próximo viernes se estrena la Copa América allá y juega la selección Colombia, nada más y nada menos. Sí, señor, ya aquí están todos los hermanos colombianos, pues ya con sus camisetas, sus colecciones de camisetas, ya saliendo a la calle, pues luciendo una distinta para cada día de la semana hasta que llegue el glorioso viernes en el que se enfrentarán entonces a la selección de Costa Rica. Oye, Pablito, y tú que estás allá y que has podido, porque yo he estado siguiendo tus redes sociales y viendo pues vamos a decir los reportes que has hecho de cómo se está viviendo la emoción del fútbol en estos momentos por allá. ¿Cómo es la vibra en el estadio? ¿Cómo sientes a la fanaticada? Bueno, la verdad, ayer, más allá de que el estadio no se llenó y que estamos encontrándonos con una Copa América donde es difícil llenar estadios de migrantes latinos, que ya sabemos todos, hemos pasado por situaciones complicadas y nos es tan difícil a veces juntar medio para poder tener un real, como decíamos en Venezuela. Pero digamos, se nos hace complicado poder pagar entradas tan costosas. Sin embargo, estadios de 60, 70 mil personas están llenándose a la mitad. Es decir, estamos hablando de audiencias de 35 mil personas en promedio en cada estadio, que no está mal realmente si consideramos, insisto, la envergadura, ¿no?, de los recintos en los que está jugándose el torneo. Y hay una fiesta, eso sí, podrán no ser tantos, podrán no llenarse los estadios, pero es una fiesta. Ayer, por ejemplo, en Miami nos conseguimos con este superambientazo entre Panamá y Uruguay, los uruguayos con su candomble, con sus tambores a las afueras del estadio, haciendo choripanes, haciendo su asadito, su parrillita. Los panameños tenían su dembow a todo volumen también y su salsa y todas sus cosas, y también bailando y compartiendo entre todas las aficiones en sana paz, además, y haciendo también, bueno, unas hamburguesitas, una parrilla, todo muy en la tradición del tailgating, además, que es muy de la NFL, que es muy del fútbol americano, como incorporando todo en ese gran melting pot, en esa gran mezcla latina
que representa esta Copa América. Era una fiesta realmente lo que se vivió a las afueras del estadio, una fiesta también dentro del estadio, con los uruguayos cantando y apoyando a su selección, y los panameños obviamente pues un poco más agazapados, entendiendo que su equipo pues estuvo abajo en el marcador prácticamente por 80 minutos del partido. Pero la realidad es que en cada estadio a los que van la Copa es una fiesta. Nos encontramos con la misma situación en Houston cuando jugó México, lógicamente, además la fanaticada mexicana es así, llena estadios por sí sola aquí en Estados Unidos, son locales los mexicanos en este país. Va a pasar en Los Ángeles pasado mañana cuando jueguen contra Venezuela en esta sede, y me llama la atención ver qué le va a ocurrir hoy en Houston con Colombia, que probablemente también va a llevar una muy buena cantidad de público en una ciudad que también tiene mucha migración colombiana. Creo que va a ser muy interesante también ver esa fiesta, ¿no? Y ver cómo en cada momento, en cada recinto que se van presentando las distintas selecciones. Pasó en Santa Clara, en California, algunos amigos venezolanos mandándome videos y cosas de lo que estaba ocurriendo allí, y aparte de la celebración post partido con la victoria tan complicada y sufrida que le tocó tener a Vinotinto, era una fiesta también. Entonces hay mucho ambiente y eso es muy rico, porque al final de cuentas creo que a quienes nos tocó venirnos a este país, independientemente de las situaciones que nos haya tocado atravesar, esto nos reencuentra con la casa, nos reconecta de alguna manera. Y es muy lindo poder tener esa sensación de hogar, esa sensación de casa, obviamente, cuando estás lejos de tu patria, y eso es muy importante. Sí, y además que es como, así como en la olla de presión que tiene el tubito por donde se libera un Drena, poco, pues se drena. drena un poco la tensión y la presión con la que pues muchos, y por supuesto las angustias del día a día con las Claro. que muchos vivimos. Oye, Pablo, antes de despedirte, nosotros cuando empiezan ya uno sabe que va a haber figuras que de por sí van a ser muy importantes. En este caso, pues todos sabemos la participación de Messi en la Copa América, Claro. y del récord que está rompiendo, pero hasta el momento, y siempre sucede que cuando comienza el torneo empiezan a surgir figuras que empiezan a robar la atención. Hasta el momento, ¿a quiénes has visto tú con este rol? A ver, es temprano decirlo porque obviamente con el primer partido te puede llenar un poco la vista, pero ya la consistencia del segundo juego te da como un criterio un poco más profundo. Pero obviamente lo de Messi en el primer partido no fue bueno, pero cada vez que tocó la pelota hizo algo que cambiara el partido a favor de Argentina. Entonces ya por ahí, obviamente es la primera figura que uno puede resaltar. Después, en el caso de Venezuela, uno puede resaltar ese trabajo colectivo, pero hay un trabajador silencioso que, aunque no hizo gol siendo delantero, hizo un partido enorme y no por nada salió figura del partido, que fue Salomón Rondón, y el arquero Rafael Romo, los dos con unos rendimientos extraordinarios para la Vinotinto. En el caso además de Ecuador, muy inteligente y muy interesante lo que hizo este muchachito Kendry Páez también, que apenas tiene 17 años, perdón, y fue, al final terminó fundido, obviamente, por el desgaste del partido, y luego uno se pone a mirar y se encuentra con Christian Pulisic, por ejemplo, con el golazo que hizo ayer para los Estados Unidos, se encuentra con Maximiliano Araujo ayer en Uruguay, que también hizo un gran partido, y hoy habrá que tenerle el ojo puesto a James Rodríguez y a Luis Díaz por Colombia. Bueno, la verdad son dos de las grandes figuras que uno quiere ver en esta Copa América, y también pues habrá que estar muy pendiente de hacerle seguimiento a este Brasil que llega con dudas, que llega con algunas interrogantes, pero tiene a Vinicius Junior, candidatazo al Balón de Oro, tiene a Rodrigo, tiene a esa parte neurálgica de Real Madrid, que acaba de ganar la Champions League ahora hace apenas un par de semanas atrás, y tienen a la que probablemente también sea otra de las grandes figuras jóvenes de esta Copa América, Endrick, un muchacho que tiene 18 años, que juega en Palmeiras, que ya lo firmó Real Madrid, y es un absoluto fenómeno. A mí me recuerda, y los que tienen un poquito de edad se acordarán probablemente cuando les hable de este nombre, a Romario, nada más y nada menos. Así es que
así de bueno es ese muchacho, habrá que ponerle el ojo y habrá que ver si rinde, obviamente, al nivel de lo que se espera. Ay, mira, Pablo, este tema apasiona y provoca estar todo el día aquí, pero ya se llegó la hora de despedir pendiente, mi gente, por esta edición. Públicamente, entonces, te comprometo una nueva entrega de nuestro programa para que sigamos escudriñando en el acontecer de este magno evento deportivo que a todos nos está llenando el corazón de alegrías, que es la Copa América. Muchísimas Bueno, gracias, Pablo, por este contacto. Gracias a ti. Y nosotros entonces despedimos al señor Gonzalo Moreno al mando del control técnico. Ruth Limbasín nos dio la agenda del día en Caipa hoy, Arizona. Mi nombre es Ariani Valles y los espero hasta el próximo lunes, a esta misma hora en la mañana, por aquí, por la onda 1190, la radio más informativa.